Hola gente, mi nombre es Jonathan Freire, un día más aquí en otro podcast. Como les venía diciendo, este es un nuevo podcast que estoy realizando, es mi camino en la seducción básicamente, es algo totalmente diferente de lo que estaba haciendo en el otro programa. Y este segundo episodio se viene titulando Mis inicios en el mundo de la seducción. Como les había dicho en el capítulo anterior, en la forma en la que conocí la seducción, cómo llegué a la seducción y toda la situación. En este nuevo episodio les quiero contar básicamente cómo fueron mis inicios. Como les había dicho, esa noche que conocí la seducción, vi muchos videos, leí muchas cosas, muchos foros, muchos relatos de gente que la estaba practicando. Pero entonces para mí era algo que me costaba muchísimo creer, era algo que me costaba demasiado. Para mí era como una fantasía, como si estuvieras leyendo un libro de, no sé, de cómo hacerte rico de un día para otro. Para mí era tal cual así. O sea, lo veía primero que todo lo veía tan lejos, como tan imposible de realizar, que para mí fue muy chistoso, porque como les estaba contando, estuve despierto toda la noche, toda la madrugada leyendo sobre sobre este nuevo perdón, sobre este nuevo tema, vi muchos videos, encontré una comunidad aquí en Bogotá, Colombia, que se dedicaba a hacer esto. De hecho, vendían cursos de cómo aprender a seducir mujeres en la calle, de hecho en cualquier entorno de tu vida. Pero entonces sí, estuve consumiendo toda la noche todo este material. Al otro día creo que seguí derecho, la verdad no recuerdo, creo que dormí muy poco. Y lo que hice fue ir a la casa de unos amigos que yo tenía por ese entonces, contarles todo lo que había visto, mostrarles todo lo que había visto. Y quería que se dieran cuenta que, pues, que no estábamos perdidos, ¿no? Porque ellos estaban igual que yo en ese entonces. No teníamos ninguna relación con ninguna mujer, no conocíamos, no teníamos amigas, absolutamente nada que ver con mujeres. Éramos solo nosotros tres por ese entonces. Y bueno, les mostré todo lo que fue el asunto. Fue algo muy chistoso porque ellos actuaron exactamente igual que yo, ¿no? Como que no, eso es imposible. Los videos que veíamos de manes cayendo las viejas en la calle, en bares, en bibliotecas, en universidades, automáticamente lo que uno pensaba era como, hey, esa vieja es contratada, marica, eso es una actriz, o es una amiga de ellos, o ellos le pagaron a la vieja para que se dejara como abordar en la calle y pedirle su número y salir con ellos y todo ese tipo de vainas. Entonces recuerdo que duramos más o menos como no recuerdo ya porque fue hace mucho tiempo, fue hace 8 años como les estoy contando, pero recuerdo que duramos muchos días consumiendo material audiovisual, ¿no? Videos, leyendo algunos libros que encontramos, viendo testimonios de personas que habían practicado esto en algún momento y todos la gran mayoría de personas, por no decir de pronto el 90-95% de personas eran tipos que en su infancia o en su adolescencia o en sus primeros años de adultez fueron muy malos con las mujeres, malos al grado de que tenían ansiedad social, que ni siquiera salían a la calle por el miedo de encontrarse con una mujer que les atrayera sexualmente o que les atrayera emocionalmente, pero el simple hecho de pronto acercarse a esa mujer les causaba una ansiedad tenaz. Habían personas que literal corrían riesgos de desmayarse, ¿no? Todo ese tipo de cosas porque toda su vida habían estado o encerrados en sus hogares o sin una pizca como de esta parte social que nos ofrece el mundo. Gracias a la vida, pues yo no era tan retraído socialmente, era tímido y me daba mucho miedo hablar con las mujeres, pero no llegaba hasta ese punto, porque recuerdo que con mis amigos salíamos demasiado a la calle, permanecíamos haciendo actividades que nos gustaban, ir a jugar videojuegos a la calle, ir a caminar, a buscar tiendas de cómics. Éramos unos niños, básicamente. De hecho, sigo siendo un niño, seamos honestos. Pero entonces lo que venía sucediendo por ese entonces era que no nos la creíamos. Nosotros investigamos muchísimo, muchísimo. Como les dije, encontramos una empresa que hacía eso aquí en Bogotá, Colombia, que cobraba por dar esos cursos, como por dar esos seminarios. De hecho, me contacté con ellos, pero por ese entonces yo estaba quebrado. Era un pelado de 18 años que lo único que hacía era estudiar
y no tenía un centavo. Con lo que mis papás me ayudaban era con mis pasajes y de vez en cuando me ayudaban con algo más, de pronto para salir a tomarme una cerveza con mis amigos, algo así. Y yo andaba pues vaciado. Y estos tipos cobraban entre 600, 800 mil pesos por este tipo de seminarios. Entonces para mí era pues, prácticamente imposible por ese entonces pagar ese monto de dinero por aprender eso, ¿no? Así que recuerdo que le conté a mi papá, le conté a mi papá esto porque con mi papá siempre hemos tenido una relación hemos sido muy parceros. Yo le he contado siempre mis problemas, mis metas, mis cosas, independiente de los problemas que hemos tenido. Siempre hemos tenido esa relación muy cercana. Entonces recuerdo que yo ya había dado ese paso, olvidé mencionar eso, yo ya había dado el paso que era aceptar que era malo con las mujeres, que no tenía ningún resultado con las mujeres, que era malísimo hablando con mujeres, de hecho ni siquiera tenía con qué mujer hablar o experimentar este tipo de cosas, si era bueno o si era malo, o si me faltaba, o para recibir de pronto ese feedback de parte de ellas para ver si era bueno o malo, porque mi relación con las mujeres era nula, no existía. Entonces el primer paso que yo di, de hecho lo vimos con mis parceros, que fue aceptar, hey, marica, somos malos con las viejas, no sabemos levantar viejas, no tenemos ese carisma, ese humor, o de pronto esa actitud o la personalidad desarrollada que tiene una persona que sabe levantar viejas. Entonces aceptémoslo, somos malos y ya. Ese fue el primer paso, fue un poco doloroso porque nosotros siempre en nuestras conversaciones, cuando tocábamos temas de mujeres, insinuábamos que sabíamos mucho del tema, pero realmente hablábamos de puras fantasías o de cosas que veíamos en películas, que ese es un tema también que me gustaría hablar en otro podcast, el tema de la sociedad y cómo nos afecta esto en nuestra cabeza. Entonces, bueno, como les estaba contando, le conté a mi papá, le dije pues, que yo no tenía una vida pues, sexual, que yo era un man que no conocía viejas, un man que estaba súper retraído en ese tema y que habían unos manes que enseñaban eso, que habían unos manes que enseñaban eso y que cobraban. Y cuando le conté a él que era un billete súper largo, entre 600 y 700 mil pesos por ese entonces, pues mi papá obviamente dijo como que él no le veía sentido a pagar eso, que el consejo que me dio mi papá, que fue muy bonito de hecho, y lo entiendo desde su punto de vista, él me decía que saliera con amigas, que buscara amigos, hombres que tuvieran amigas, que me las presentaran pues que tuviera novias o que tuviera sexo con alguna de ellas. Pero entonces obviamente él me lo cuenta, él me contó eso desde su experiencia, porque en todo lo que hablábamos de nuestras vidas, él me contó que en su infancia él no fue así. Él siempre tuvo amigos que tenían amigas, siempre tuvo círculos sociales donde veían mujeres, entonces él nunca sufrió de este tema de cómo, venga, cómo me levanto una vieja si no conozco absolutamente a ninguna mujer, ni del colegio, ni de mi vida, ni de mi barrio, ni de nada. Entonces ese fue el consejo de él, obviamente yo lo tomé con mucho cariño y fue como, él me quiere ayudar y obviamente no está dispuesto a pagarme eso, porque él me dijo que honestamente le parecía una bobada pagar por algo así. Y a estas alturas yo digo lo mismo, pagar porque te aprendan te aprendan, porque te enseñen a seducir mujeres me parece que es algo que uno puede aprender solo. De hecho hay muchas actividades, eh, muchas cosas que uno quiere aprender, ¿sí? Que uno puede aprender solo. Y que de hecho yo me he puesto a prueba con eso y he aprendido solo muchísimas cosas. He aprendido a diseñar páginas web solo. De hecho el tema de la seducción la aprendí solo también. Ya les voy a contar más adelante cómo fue ese proceso. Aprendí a salir adelante solo. Obviamente tuve la ayuda de mi familia, pero siempre fue porque yo quise hacer cierto tipo de cosas y tuve, digamos, su apoyo moral. Económico pues en el momento no se podía y pude salir adelante solo con mis propios medios, ¿sí? Y digamos en este tema de este podcast, mucha gente de pronto se estará preguntando que cómo estoy grabando esto. Literalmente lo que yo hago es grabar una nota de audio en mi WhatsApp, me lo envío a mí mismo, le pongo música, trato de ser un poco carismático, impregnar un poco de lo que es mi personalidad en estos podcasts y enviármelo y editarlo y subirlo. Fin, eso es lo que estoy haciendo. No tengo aquí, de hecho, hace poco un amigo me preguntó que si yo tenía de pronto un sistema o un estudio para hacer estas cosas y honestamente no las tengo. Y si espero a tener todo eso, pues no se va a hacer realidad nunca. Es trabajar con lo que hay. Pero bueno, me desvié mucho del tema.
Lo que estaba diciendo era que, bueno, mi papá en ese entonces me dijo que no me iba a pagar eso. Obviamente no me lo dijo de una forma grosera, me dijo como, mijo, nosotros no tenemos o no tengo cómo pagarle un curso tan costoso. De hecho, él me dijo que prefería pagarme, no sé, un curso diferente, un curso de electrónica, un curso de robótica, algo que, entre comillas, me sirviera más para el futuro. Pero obviamente el tema de la seducción, digo yo, a estas alturas del partido, que es lo que más me ha funcionado y me ha servido en mi vida, porque no fue solo el tema de las mujeres. Así que bueno, por esos días lo que hicimos con mis amigos fue consumir mucho material audiovisual, estar viendo como videos, como leer mucho, pero entonces recuerdo que en todos esos videos y en todas esas lecturas que tuvimos, había algo que no nos habían, no sabíamos por la misma ignorancia que teníamos por ese entonces, que era que nada se va a llevar a cabo sin la práctica. Tú puedes leer un libro de cómo conducir un automóvil, pero si nunca conduces un carro, va a ser muy complicado que sepas cómo manejar ese automóvil, ¿sí? O un libro de cómo, no sé, nadar en el mar, o cualquier tipo de actividad, o cualquier tipo de destreza que tú quieras mejorar, no va a funcionar si no vas de la mano de la acción. Entonces recuerdo que ellos decían en los videos como, si ustedes leen 5 o 6 libros de cómo aproximarse a una mujer, ustedes pueden saberse todas las técnicas, cómo pararse, cómo mirarla a los ojos, cómo tocarla tal vez, pero si ustedes no se ponen en el campo de prueba y se acercan a esa mujer que les gusta, nunca van a experimentar eso, ¿sí? Entonces ahí fue donde empezó como el camino más difícil, diría yo, que es ir a tomar acción, que ahí es donde mucha gente se queda, que de hecho nosotros, como les digo, yo leía muchísimos foros, leía muchísima información, tenía tanta información adentro, no en cuanto a técnicas, gracias a Dios, no leí tanto sobre técnicas o si no ahí me hubiera quedado, sino como a relatos de personas que estaban en este mundo, pero que nunca se atrevieron a tomar acción, nunca se atrevieron a salir a la calle y empezar con los más mínimos detalles, que era como pedirle la hora a una mujer, o pedir una dirección, o simplemente decirles un piropo. Y ese es el camino, ¿no? Por ahí fue por donde empezamos. Entonces esa parte voy a dejarla para el tercer capítulo, porque estoy haciendo esto como bien seccionado para que queden como por pasos y que quede de una forma estructurada y también un poco entretenida, porque si hago todo de un solo golpe, pues va a quedar un podcast como de hora y media y va a terminar aburriendo a las personas, entonces no quiero lograr eso. Entonces vamos por el tercer capítulo. Recuerden, mi nombre es Jonathan Freire y nos vemos en el tercer episodio. Ya nos vemos. Chao.